Recuerda que los bereanos examinaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. Esperamos que sea un fiel bereano. Les damos la bienvenida a nuestro canal de estudios proféticos bereanos del siglo XXI, esperamos que sea de mucho beneficio espiritual para cada uno de vosotros. Continuamos con nuestro estudio titulado Nuestra actitud de vida en la oración, segunda parte. Pero antes de esto, vamos a doblar nuestras rodillas para orar. Bendito y amado Señor, Padre, damos las gracias por la bendición de su palabra. Señor, damos gracias por todo lo que hace por nosotros, porque nos instruye a través de su Santa Biblia. Pedimos en esta hora que nos pueda dirigir, Señor, pueda limpiar nuestra mente, dándonos la capacidad para comprender este tema que estamos llevando con respecto a la actitud de vida en la oración. Te pueda guiar cada corazón de cada hermano que escuche este tema, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis estimados hermanos. Hoy vamos a continuar con el estudio que titulamos Nuestra actitud de vida en la oración, segunda parte. Como vimos en el estudio anterior, Filipenses 2:10 nos dice que en el nombre de Jesús se iba a doblar toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En el estudio anterior pudimos analizar lo que los que están en el cielo y cómo adoran los que están en el cielo. Vimos que estaban los ángeles, Cristo, Elías, Enoc, Moisés y los que resucitaron con Jesús, ¿verdad? En su primera venida. También vimos que ellos en el cielo adoran de una manera reverente y se postran delante de Dios. En el día de hoy vamos a analizar los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. ¿Cómo adoran ellos? ¿Qué nos dicen las escrituras respecto a este punto, verdad? Así que bueno, vamos a comenzar con los que están en la tierra. ¿Quiénes son los que están en la tierra? Nos dice Génesis 1:27, ¿verdad? Nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y como todos sabemos, todo estudiante de la Biblia sabemos que Dios colocó al hombre acá en la tierra. Quiere decir que los que están en la tierra somos nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Todos los que han existido desde el principio de la creación. Entonces, el punto acá es cómo adoran o cómo han adorado o cómo ha sido el ejemplo de los personajes bíblicos en la historia. Vamos a ver qué nos dice la Biblia respecto a esto. Sobre el apóstol Pablo, Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. También Hechos 21:5 nos dice: cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puesto de rodillas en la playa oramos. El apóstol Pablo continúa en Hechos 20:36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. También vemos que el apóstol Pedro nos da ejemplo de cómo se dirigía en oración. Hechos 9:40 nos dice: entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. También encontramos al sacerdote Esdras, ¿verdad? En Esdras 9:5. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios.
el profeta Daniel en Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. Esteban, en Hechos 7, 59 y 60, esta es una de las citas que más me impactan, dice: y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Imagínense, mis hermanos, aún estando en pleno lecho de muerte, siendo apedreado, Esteban tuvo la disposición, porque él estaba claro de cuál era la actitud de vida, ¿verdad? Y se arrodilló antes de su muerte. También encontramos acá, ¿verdad?, al leproso de Galilea. Marcos 10:40 dice: y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera demonios. Vino a él un leproso rogándole, y hincándose de rodillas, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Eso fue en Galilea, el leproso de Galilea. Ok. También encontramos el caso de Salomón en la dedicación del templo, ¿verdad? Esto lo encontramos en Primera de Reyes 8:54 y Segunda de Crónicas 7:3. Vamos a leer primero Primera de Reyes 8:54. Que dice: cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová, con sus manos extendidas al cielo. Ahí vemos claramente que Salomón, en la dedicación del templo, dobló sus rodillas delante de Jehová su Dios. Segunda de Crónicas 7:3 dice: cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, está en la dedicación del templo, se postraron sobre su rostro en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo: porque es bueno y su misericordia es para siempre. Y Jesús, nuestro mayor ejemplo, ¿verdad?, cuando estaba a punto de ser capturado, que invita a los 3 discípulos a orar, dice acá, cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Le dijo a los 3 discípulos que lo acompañaban. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. El mensaje para los jóvenes, en el capítulo titulado Nuestra actitud en la oración, dice de la siguiente manera: tanto en el culto público, que es en la iglesia, ¿verdad?, como en el privado, el culto del hogar, es privilegio nuestro doblegar las rodillas ante el Señor cuando le ofrecemos nuestras peticiones. Y termina diciendo: Jesús, nuestro modelo, puesto de rodillas, oró. Lucas 22:41. Este consejo lo encontramos, como lo dije, en Mensaje para los Jóvenes, el capítulo que se titula Nuestra actitud en la oración. Entonces, mis hermanos, si tanto los seres celestiales, que son sin pecado, como los santos hombres que Dios utilizó aquí en la tierra, ¿verdad?, y aún Jesucristo, que es nuestro gran modelo, nos han dado ejemplo, ¿verdad?, de cómo debería ser nuestra actitud cuando nos comunicamos con el soberano del universo. Hermanos, ¿por qué no tomamos esos consejos y lo aplicamos así como lo han hecho estos seres, pues, tanto los seres celestiales como los que han estado aquí en la tierra? Por esa razón, Filipenses nos dice que
se doblaría toda rodilla de los que están en el cielo y también de los que están en la tierra, porque las escrituras nos confirman esta verdad. Ahora, vamos a ver quiénes están debajo de la tierra y cómo adoran estos, ¿verdad? Nos dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue un hombre un ser viviente, ¿verdad? Aquí fue la creación del hombre, la formación del hombre, y Dios sopló aliento de vida y fue entonces el hombre. En contraparte, Eclesiastés 12:7 nos dice lo siguiente: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Entonces esto nos deja claro que quienes están debajo de la tierra o en el polvo de la tierra, ¿quiénes son? Los que han muerto. La pregunta es, ¿cómo van a adorar los que descienden al polvo o los que han muerto? ¿Cómo van a adorar? ¿Será que las escrituras nos muestran algo sobre este punto? Vamos a leer lo que nos dice Salmo 22, versículos 27 al 29. Nos dice: se acordarán y volverán a él todos los fines de la tierra, y todas las naciones, y todas las familias de las naciones se postrarán ante ti, porque del Señor es el reino y él regirá a todas las naciones. Quiere decir que esto es algo que se cumplirá en un futuro. ¿Por qué? Porque nos dice claramente que todas las familias de las naciones, todas, no están diciendo algunas, sino todas las familias de las naciones se postrarán ante ti. Y no solamente eso, sino que él regirá todas las naciones. Quiere decir que todo el contexto es en futuro. Dice: comerán y adorarán todos los ricos de la tierra. Se arrodillarán ante él todos los que descienden al polvo. Aquí está el punto. Todos los que descienden al polvo se arrodillarán ante él, puesto que nadie puede conservarse a sí mismo vivo. Entonces las escrituras nos muestran claramente que el texto de Filipenses 2:10, que nos dice que se doblará toda rodilla de los que están arriba en el cielo, debajo en la tierra y debajo de la tierra, tiene su cumplimiento, ¿verdad? Porque aún los muertos que resuciten o que van a resucitar en un futuro van a doblar sus rodillas ante el Padre. Está claro en el texto. Entonces queda claro que tanto los seres celestiales sin pecado como los personajes bíblicos que han estado en la tierra, incluyendo nuestro gran modelo y ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, y aún los que descienden al polvo, nos dan ejemplo de cómo debe ser nuestra actitud cuando nos dirigimos al soberano del universo. Quiero compartirles otros textos más respecto a este punto, ¿verdad? 3 textos más, aunque vamos a dejar para una tercera parte, ¿verdad? La continuación de este estudio. Voy a compartirle 3 textos para finalizar. El primero lo encontramos en Salmos 99, versículo 5 y versículo 9. Dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies, pues Él es santo, dice. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Muchas personas critican a los que se doblan de rodillas en sus oraciones, diciendo que piensan que son más santos que los demás, porque los demás no se arrodillan y ellos sí. Pero este texto echa por tierra ese pensamiento, porque el que se arrodilla o el que dobla sus rodillas para comunicarse con Dios, lo hace no porque la persona sea santa, sino porque Dios es santo. Justamente lo que dice este verso, pues.
También Salmo 95, versículos 6 al 8, nos dice así: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. Si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y por último, para culminar esta parte de este estudio, ¿verdad? Encontramos en Isaías 45, 23, una declaración súper poderosa que dice así: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia. Y mire lo que dice: y no será revocada. O sea, no será cambiada, no será destituida. Bueno, ustedes pónganle el sinónimo que quieran, pero es claro que Dios no va a cambiar ese decreto que Él mismo ha hecho por Él mismo. Sigue diciendo: que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Es una declaración que hace el mismo Dios y una promesa que no será revocada. Así que, mis hermanos, las escrituras son claras con respecto a cómo Dios nos instruye con respecto al tema de la actitud de vida o la actitud que debemos tener cuando nos comunicamos con nuestro Dios, con el soberano de este universo. Así que les invito para el próximo estudio, ¿verdad? La próxima parte de este estudio, que va a estar bastante interesante. Dios les bendiga. Recuerda que un verdadero bereano escudriña las escrituras para saber si estas cosas son realmente así.